No me negarás que siempre lo que haces es que te dices, esta es la última vez en que lo haré. Esa es la última vez en que generaré ese problema. Esta será la última vez. Hoy dejo mi mal hábito, seré una persona nueva. Por fin lo cambiaré. Y después te das cuenta que pasan unos días, pasan incluso algunas horas, y vuelves al mismo error que habías cometido antes. Todos nosotros hemos estado ahí. Si es que eres una persona como yo, lo más probable es que siempre te has dicho estas cosas, en que por fin generarás el cambio, por fin cambiarás, y después no haces nada al respecto, incluso con errores que parecen obvios y que se supone que deberías dejar de cometer. Es por eso que en este video quiero mostrarte cómo puedes por fin dejar de cometer los mismos errores del pasado. Pero lo primero que tenemos que entender es ¿por qué rayos cometemos los mismos errores en un primer lugar? Y hay tres razones potenciales para explicar esta razón. La primera es tu adicción a la gratificación instantánea. Tú sabes que cambiar será horrible. Tú sabes que cambiar será muy incómodo para ti. ¿Por qué? Porque ya estás acomodado en la posición en la que estás. Ya estás acomodado a seguir con ese error que tal vez te genera un placer constante. Y precisamente por eso no quieres cambiar. Irónicamente, este placer se convierte en la que evade el problema por completo, en la que trata de esconder el problema, en la que trata de esconder ese error potencial del cual ya sabes su consecuencia, pero que no lo quieres ver como un problema, porque, otra vez, te hace sentir bien. Digamos que cometes un error gravísimo, digamos que estás muy enojado o tienes una gran ira y después le das un golpe a alguien. Lo golpeas muy fuertemente. Después te sientes muy avergonzado de tu persona, te preguntas por qué rayos lo hiciste, te preguntas por qué eres una clase de persona así, una clase de persona que ni siquiera puede controlar sus emociones. Tienes toda esta vergüenza y después tienes el miedo de lo que vaya a suceder después. Pero entonces, vas hacia tu videojuego favorito, vas hacia la comida chatarra, comienzas a consumir la pornografía y obtienes esas recompensas, obtienes el placer. Y en el momento en que tienes esa gratificación instantánea, se desvanece por completo la vergüenza. El miedo que sentías en un primer lugar por haber cometido ese error se desvanece. Pareciera que ya no existe el problema. ¿Por qué? Porque justamente lo has intercambiado, lo has escondido por una sensación buena. Esos medios de gratificación instantánea son recompensas. Y cuando tú las estimulas después de haber cometido un error, tu cerebro lo que hace es reprogramarse y dice, ok, ante esta situación mala que me genera una sensación muy desastrosa como el miedo, como el enojo, como la vergüenza, mi solución es despegarme y desestresarme o tal vez liberar toda esta ira producto de los videojuegos, producto de la pornografía, producto de la comida chatarra. Entonces, todos esos medios, tu mismo error, tu mismo medio de placer, se convierte en una anestesia que no cura el problema, sino que simplemente la esconde. Una anestesia contra la vergüenza, contra el miedo, contra esas emociones negativas que se suponían que debían darte el impulso para hacer un cambio. La segunda razón por la que sigues cometiendo los mismos errores es porque no lo ves como un problema real. Muy posiblemente ya conozcas todas las consecuencias graves que tiene tu error. Ya sabes que te hace una mala persona, ya sabes que degrada tu vida, ya sabes que no solo degrada tu vida, sino degrada la de los demás. Conoces las consecuencias graves, pero sigues cometiendo el mismo error. ¿Por qué pasa esto? Justamente porque no lo ves como un problema letal. Otra vez, producto de esta gratificación instantánea, lo que hacemos siempre es vincularnos con este placer después de haber cometido un error. Entonces, no tenemos un problema real, no estamos experimentando un problema letal para nuestras vidas, porque cada vez que cometes un error, después está tu pizza favorita que te hace sentir el placer que antes no habías tenido. Escapamos de la sensación vergonzosa con medios externos que nos producen placer, cuando en realidad solucionar el problema debería ser la solución para dejar de sentirnos así en un primer lugar. Recuerda a nuestros antepasados, por ejemplo. Lo que hacían nuestros antepasados era que si tenían que pertenecer a una tribu, pertenecer a un grupo, estaban avergonzados consigo mismos, tenían miedo y a pesar de ese miedo actuaban. A pesar de ese miedo tenían que recurrir a alguna tribu, o si no, no iban a sobrevivir. O también pasaba esto, si es que cometían algún error, eran echados de la tribu. Y cuando eran echados de la tribu, tenían todas esas emociones negativas que les hacía pensar en alguna solución, les hacía pensar en qué deberían cambiar para dejar de sentirse tan decepcionados de sí mismos, tan avergonzados, tan miedosos. Solucionar el problema es el antídoto, es la resolución para que dejes de sentirte así, para que dejes de sentir esas emociones negativas.
Pero como he repetido antes, no existe esta conciencia verdadera sobre las consecuencias tan fatales que pueden ocurrir después de cometer el error. La tercera y última razón por la que sigues cometiendo el mismo error es porque no tienes un plan claro. Es decir, tú ya conoces las consecuencias desastrosas, tú ya conoces qué tan mal es tu error, pero lo sigues cometiendo porque no hay otra opción. No hay un plan que te guíe, no hay un mapa que te lleve a un destino. Y como no conoces ese mapa, estás completamente paralizado. ¿Qué más te queda? ¿Qué es lo que te queda para garantizar tu sobrevivencia? Esta falta de un plan claro hace dos cosas. Primero, como he mencionado antes, te paraliza por completo. No sabes qué hacer, y como no sabes qué hacer, la única cosa que te queda por delante es simplemente cometer el mismo error. No sabes cómo solucionarlo, no sabes qué pasos tomar, no sabes qué negociar con tu cabeza para tomar por fin una acción que contradiga a ese error. Y la segunda cosa que comete es que tu autoimagen cambia. Te percibes entonces más y más como la persona que automáticamente comete ese error. Si es que la percepción de ti mismo es de aquella persona que sigue cometiendo ese mismo error, automáticamente lo seguirás repitiendo una y otra vez. Hay 5 formas en las que podemos solucionar esto de una vez por todas. La primera es que tengas conciencia de tus errores y que los puedas admitir. Lo primero es que seas específico con tu error. No generalices diciendo que todo te sale mal, o que siempre cometes los mismos errores, o que siempre eres un desastre, que eres un fracasado. Especifica qué error has hecho en un primer lugar. Si es que, por ejemplo, te has despertado a las 3 de la madrugada solo para jugar videojuegos y luego escuchar, no lo sé, un video de entretenimiento, solo para satisfacer tu placer, en vez de haber realizado la tarea que necesitabas hacer para el colegio, para la universidad. Entonces escríbelo con detalle. Escribe todo lo que has hecho, todo lo que te condujo a ese error y todo lo que has dejado producto de ese error. Entre más directo seas, mejor podrás atacar al enemigo, porque ahora ya lo conoces. Así que escribe con detalle todo tu error. Lo segundo que vendrías a realizar es una antivisión. Y este tema de la antivisión ya lo he comentado muchas veces en el canal. Específicamente lo he comentado en el video de cómo cambiar tu vida en el 2025. La verdad es un video que recomiendo bastante, porque justamente aquí es donde explico más a detalle sobre la antivisión. Pero, ¿qué es específicamente y para qué nos servirá en este caso? Tu antivisión es imaginar todo el caos que ocurrirá si es que sigues cometiendo el mismo error, si es que sigues con los mismos comportamientos de ahora. ¿Cómo será tu vida? ¿Cómo no te gustaría que sea tu vida si es que sigues cometiendo esta misma acción? Toda esta antivisión debería chocarte tan emocionalmente que te dé miedo de que suceda. Y ese miedo se convierte en tu motivador para generar las acciones que contradicen a esta antivisión, que más bien son lo contrario a la antivisión. Si es que, por ejemplo, estás imaginando que dentro de 10 años, si es que sigues cometiendo este mismo error de, no lo sé, fumar, jugar videojuegos, seguir alcoholizándote, tendrás una muy mala relación con tu familia. O tal vez ni siquiera pudiste haberle dicho adiós a tu madre cuando fallezca. Eso se vuelve muy personal, se vuelve muy significativo para ti, se vuelve muy importante. Si yo te dijera que el día de mañana morirás si es que comes esa hamburguesa ahora mismo, probablemente no lo harás. Pero claro, obviamente no quiero que te mueras ahora mismo, pero con eso a lo que me refiero es que tengas tanta claridad de lo que podría ser tu futuro si es que sigues cometiendo las mismas acciones de ahora. Una visión tan negativa que lo único que haga es motivarte a que no suceda. Tú sabes que podría pasar, lo sabes. Si es que especificas y detallas muy bien tu antivisión y lo relacionas con algo que sea significativo para ti, tú sabes que podrá pasar, tú lo sabes. Y entre más tengas conciencia de esta imagen, menos cometerás los mismos errores del pasado. Créeme que esta emoción negativa es una fuente de poder muy inmensa, solo si lo utilizas a tu favor. En el momento en que escribas tu antivisión, tienes que sentir tanto ese miedo, esa frustración, ese odio, esa tristeza que podría ocurrir. Visualiza todo lo negativo, escríbelo a detalle. Mientras lo escribes, siéntelo. Siente tu futura versión tan desastrosa. Y una vez que lo sientas, serás movido por esas emociones negativas para no cometer esas acciones y más bien tener claridad sobre lo que debes realizar, lo que deberías estar haciendo. Contradices a tu antivisión porque tienes miedo de que suceda. Así que clarifícalo a detalle en tu escritura. Lo tercero que vendrías a realizar es intercambiar tus malos hábitos por los buenos hábitos. Con esto a lo que me refiero es que cada vez que tú notes que ese mal hábito se vaya a manifestar, lo intercambias rápidamente por la solución. Lo intercambias rápidamente por un buen hábito. Eso lo que se llama es forzar el cambio. Si por ejemplo tienes un problema con los videojuegos y siempre notas que los videojuegos hacen que pierdas tiempo con tu familia, pierdas tiempo con tus seres queridos,
pierdas tiempo incluso con tus amigos o constantemente notas que estás encerrado en tu habitación sin socializar con nadie realmente. Entonces lo mejor que podrías hacer es intercambiar ese tiempo por una actividad que sea mucho más fructífera y que de hecho desgaste más energía para que tengas menos ganas de ir a los videojuegos. Por ejemplo, yo tenía toda esta adicción de los videojuegos. Entonces lo que hice fue forzarme a registrarme en un gimnasio, pagar esa membresía y después noté los cambios. Noté cómo es que iba al gimnasio y después ya no tenía ningún tipo de motivación o no tenía ganas para jugar videojuegos porque estaba totalmente cansado. Como recién me estaba acostumbrando al gimnasio, simplemente mis energías se desgastaban totalmente en esas 2 horas. Y como mis energías se desgastaban totalmente, los videojuegos dejaron de ser una opción. Lo puedes replicar con la comida, por ejemplo. Lo puedes replicar con otros malos hábitos que tengas. Si es que gastas demasiado, por ejemplo, puedes buscar otras maneras de entretenerte que sean de bajo costo o incluso algunas que son más saludables. Tú puedes intercambiar los hábitos malos por los hábitos buenos. ¿Por qué? Porque justamente tienen esta misma sensación. ¿Qué te da los videojuegos? La sensación de progresar en tu vida. ¿Qué te da el gimnasio? La sensación de progresar en tu vida. ¿Qué te da la comida chatarra? Tal vez un placer gigante. Pero si es que fuerzas el cambio por medio de la erradicación total de la comida chatarra y solo pones comida que sea saludable en tu refrigeradora o en tu casa, no te queda más que comer esa comida saludable porque tendrás hambre y te dará más pereza ir a la tienda a comprar una comida chatarra que comer lo que está en tu casa. Así que utiliza muy bien esto. Y también lo que puedes hacer con respecto a todo este tema de cambiar los hábitos es usar tus malos hábitos como si fuera un ancla. Es decir, si haces X, mal hábito, harás Y, buen hábito. Con esto me refiero a que si es que tienes, por ejemplo, la urgencia de revisar las redes sociales o de revisar TikTok, lo que puedes hacer es que ni bien tengas esa urgencia, vayas a leer 10 páginas. O si, por ejemplo, si es que ya te has sumergido en TikTok o ya te has sumergido en las redes sociales, lo que puedes hacer es que después de que hayas consumido todo eso y te hayas dado cuenta del error que nuevamente has cometido, vayas a meditar por unos 10 minutos. Incorporas el hábito positivo cuando intentas o cuando realizas el hábito negativo. De este modo crea un ancla y luego se vuelve natural. Luego, cada vez que tengas esta urgencia de comer comida chatarra, de jugar a los videojuegos o de hacer cualquier mal hábito que tengas o de cometer cualquier error que se supone que no deberías cometer, ya sabes que podrías estar haciendo algo más. Lo cuarto que vendrías a realizar es ir a las raíces. Un por qué y un para qué deberían ser las preguntas que atacan y que constantemente deberías hacerte con cada acción repetida que haces. Si yo te pregunto, ¿por qué comes comida chatarra? ¿Porque se siente bien? Bueno, excavemos un poco más. Si es que, por ejemplo, juegas a los videojuegos, ¿por qué? ¿Para qué? Tal vez me respondas con que quiero jugar a los videojuegos porque es mi forma de escapar del estrés, escapar de la soledad y por una falta de propósito. Ok, ahí estamos excavando mucho más. ¿Quieres demasiado dinero? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque me hace sentir poderoso. Porque quiero que los demás me vean. Ahora, si por ejemplo tienes este error común de ser siempre un procrastinador, ¿por qué procrastinas? Tal vez es por tu falta de confianza en ti mismo, por tu excesivo perfeccionismo. Entonces ya estamos atacando algo más profundo. No solo se trata del error, porque muchas veces este error es solo un síntoma del verdadero problema. Es un síntoma. El verdadero problema es tu estado interno. Y más bien todos esos errores son una manifestación de ese problema interno. Así que primero hay que atacar las raíces para que esos errores dejen de existir. Por ejemplo, lo que me sucedió a mí el año pasado, que llegué tarde a la entrega final de mi proyecto. Llegué tarde. Literalmente la arquitecta me preguntó, ¿por qué llegaste tarde? No tenía ninguna palabra para decirle. Me quedé completamente callado. Realmente no sabía por qué había llegado tarde. O tal vez sí lo sabía, pero no lo veía. Me puse a conversar un rato con la arquitecta porque ella realmente parecía que quería solucionar mi problema y ayudarme. Entonces, ella sacó la conclusión de que el problema no es que llegues tarde, sino que te he notado muy perfeccionista. El problema no es que hayas llegado tarde, sino que no confías en ti mismo. Yo no estaba consciente de esto hasta que me lo dijo. O sea, yo no veía como un problema el perfeccionismo o la falta de confianza en mí mismo. Yo pensaba que sí confiaba en mí mismo, pero que simplemente habían cosas que no podía controlar y que por eso me llevó a llegar tarde. Así que llegar tarde no fue el problema real. El problema real fue ser un perfeccionista extremo.
y a su vez no confiar en mi habilidad. Así que ataca las raíces, pregúntate por qué y para qué, constantemente pregúntate estas dos, porque así indagas el problema real, es decir, tu problema interno, y después lo solucionas, después atacas a la raíz. Pasamos entonces al quinto punto, y este es que afrontes la vergüenza. Como hemos mencionado al inicio, lo que siempre hacemos después de cometer algún error es tratar de esconderlo. No queremos atacarlo. No queremos ser invadidos por todas estas emociones negativas que nos produce el error. La vergüenza, el miedo, la tristeza, el enojo, la frustración, la ira, la decepción y entre muchas otras. Lo que hacemos siempre es esconder esta vergüenza, esconder este miedo, esconder este enojo con gratificación instantánea. Pero más bien, lo que deberíamos estar haciendo es abrazar esa vergüenza. ¿Por qué? Porque estas emociones negativas son las que verdaderamente nos harán cambiar. Ese es el proceso. Tú fallas, tú tienes una emoción negativa y producto de esa emoción negativa, tú quieres cambiar. No te tienes que excusar. Incluso no puedes decirte cosas positivas o falsearte algunas cosas solo para esconder el problema. Reconoce que estás avergonzado de ti mismo. Reconoce que estás decepcionado. Reconoce que estás enojado. Porque esas emociones negativas son muy poderosas. Y de hecho, son las que garantizan nuestra supervivencia. Porque si ahora mismo yo te pongo un oso, digamos que hay un oso aquí, entonces lo que hará tu cuerpo es sentir miedo. Y probablemente ahí digas, ok, ¿el miedo de qué me va a servir? ¿El miedo no se trata de una emoción negativa? Claro que sí. Pero justamente ese miedo es la que te dará todo ese estado de luchar o de escapar. Y cuando obtienes ese estado, puedes garantizar tu supervivencia cuando hay un oso gigante que te quiere aplastar. Así que las emociones negativas no son negativas en realidad, sino que son útiles o inútiles dependiendo del contexto. Y en este caso tienes que abrazar la vergüenza. No tienes que esconderla. Abrázala, siéntela, acéptala, porque solo de ese modo podrás generar toda esta euforia, toda esta energía tan negativa que te permite cambiar. Quiero dejar de ser así. Miércoles, he visto que mi vida está un desastre. Miércoles, quiero que mi vida sea una fructífera y no sea una desastrosa como la que he visionado en mi antivisión. Yo no quiero que la gente que amo sufra. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero estar mal. O sea, obviamente igual seguirás sufriendo, pero no quieres sufrir estúpidamente. Así que las emociones negativas son un gran motivador para que cambies. Es la única forma para que puedas cambiar. Abrazar toda esta incomodidad de las emociones negativas. Aceptarlas. Y después de hacer algo al respecto, enójate por tu situación actual. Enójate porque no has hecho esa tarea. Enójate porque has cometido ese mismo error. Enójate, decepciónate, avergüénzate. Y después, utiliza esa emoción para cambiar. Miércoles, no quiero seguir cometiendo ese error. Quiero realmente cumplir con mis tareas. Quiero dejar de ser un procrastinador, la máquina. Qué decepcionado me siento de mí mismo. Como hemos revisado atrás, una emoción negativa hace que literalmente nuestra supervivencia se garantice. Por el miedo, por la vergüenza, por la decepción, por el enojo. Si canalizas estas y muchas otras más para tu crecimiento, será el mayor motivador que tienes. Te lo aseguro. Y dejarás de cometer los mismos errores del pasado. Escucha tus emociones negativas antes de anestesiarlas con una distracción, con redes sociales, con notificaciones, con videojuegos, con pornografía, con comida chatarra. Acéptalas. Porque esas son las que te permitirán crecer. Es la presión que te hace transitarte de una mentalidad de carbón a una mentalidad de diamante. Y si es que quieres saber más a profundidad de cómo utilizar tus emociones negativas para el crecimiento personal, lo puedes encontrar en este video, acerca de toda la mentalidad de diamante, que es la filosofía que yo sigo, al menos que me ha ayudado para cambiar, y que me ha ayudado para poder canalizar estas emociones y usarlas a mi favor. Así que te recomiendo bastante que lo revises. Y he agregado una estrategia de YAPA para ti. Esta es que puedas hacer un plan y alinearte a él instantáneamente. ¿No te ha pasado que después de un error pasan algunos meses y se te ocurre la respuesta correcta? Se te ocurre el comportamiento correcto, el comportamiento tan deseado que pudiste haber cometido. Tal vez con esa chica para que no te haya dejado. Tal vez en esa clase para que hayas obtenido la mejor calificación. Tal vez incluso en esa entrevista de trabajo para que te acepten. ¿Pero qué crees? Eso ya no existe. Constantemente piensas en el hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, me hubiera salido así. Pero el hubiera no existe. Eso se quedó en el pasado. Lo único que puedes hacer en este momento es clarificar un plan y luego alinearte por completo a él. ¿Por qué?
Porque lo que necesitas es experimentar con estrategias que solucionan tu problema. Experimentar con las ideas que tanto están rebotando en tu cabeza, que hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Ok, plásmalo ahora. Plásmalo ahora. O plásmalo en tu siguiente interacción. Con esa chica, con esa entrevista de trabajo, con esa siguiente, no lo sé, participación en clase, con ese siguiente examen. Plásmalo entonces. Idea un plan. Aplícalo. Y después, si fallas, clarificas y después evalúas. Fallas, aprendes y cambias. Es todo este proceso. Fallas, aprendes y cambias. Así que genera un plan, constitúyelo, aplícalo y después evalúa si te funciona o no te funciona, si es que sigue ese plan o si es que ya no sigue. Y lo que permitirás ahí es no solo poner en práctica y poner en manifiesto tus soluciones, sino que también cambias tu autoimagen. Dejas de percibirte como esa persona que constantemente comete ese error. Dejas de victimizarte y comienzas a percibirte como un solucionador, como una persona nueva. Te recomiendo bastante que lo hagas. No te sumerjas en toda la información que consigas. No te sumerjas en todas las estrategias, en todo ese conocimiento que tienes. No lo dejes rebotando en tu cabeza. Busca las estrategias que te permitan solucionar tu error. Búscalas, porque sirve obviamente la investigación. Pero aplícalas inmediatamente. Si no, estarás adicto a la información. Y luego generarás una ilusión de progreso, que es de lo que hablamos en el video anterior, acerca de los hábitos que están destruyendo tu vida. De cómo simplemente estás obteniendo esta masturbación mental. Y eso sería todo para que puedas por fin dejar de cometer los mismos errores del pasado. Eso es lo que a mí me ha funcionado y lo que realmente y confío que te funcionará a ti. Así que espero que hayas tomado notas. Espero de que apliques esta información justamente en este preciso momento, con el error que tengas, con el mal hábito que sigues cometiendo, con los errores constantes que aún percibes en tu vida. Dale un like si es que te ha gustado este video. Suscríbete si es que quieres ver mucho más contenido como este. Y si es que hay algo que no fue clarificado o si tienes algunas dudas, puedes también dejarlo en la caja de los comentarios que está aquí abajo. Nos vemos entonces en el próximo video. Te mando un gran abrazo, te mando un beso, un cálido beso y te deseo total éxito en todo tu crecimiento y total éxito para que puedas dejar de cometer los mismos errores con todos estos pasos que te hemos dado. Nos vemos entonces en el próximo video. Adiós.